Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 12, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 1. Los desarrollos filosóficos del marxismo europeo. 876. Lukács. El pensamiento del periodo premarxista. El alma y las formas. Y teoría de la novela. Antes de inscribirse al Partido Comunista Húngaro, en 1918, y de su adhesión al marxismo teórico, confirmada en Historia y Conciencia de Clase, Lukács escribió algunas obras que dan testimonio de una rica y ya formada personalidad filosófica. Es de lamentar que estos escritos hayan permanecido durante mucho tiempo ignorados o desconocidos. Por otra parte, su autor ha mostrado muy poco interés en que se conocieran y apreciaran. Es más, entre las razones de su escasa difusión, destaca la postura de Lukács en su madurez, que parece considerar las fases de su biografía intelectual y política anteriores a su adhesión al marxismo ortodoxo como cosa privada, novela de una conciencia errante que todavía no ha alcanzado la paz del saber absoluto. En segundo lugar, su oposición a que fueran impresos sus escritos de juventud, mantenida hasta 1963, y las presiones para impedir su traducción, con una actitud paternalista de quien, instalado en los luminosos reinos de la verdad, desea evitar que otros, más ignorantes, sean inducidos a error. Han llevado a que estos escritos, por la imposibilidad de hallar ediciones originales, quedaran materialmente fuera de toda posible consideración. Hoy, gracias al gran número de traducciones que los han hecho universalmente accesibles, al menos entre los especialistas y los estudiosos, gozan de una cada vez mayor consideración, principalmente en virtud de su especial visión crítica y desencantada de la existencia, que resulta singularmente chocante con el optimismo dogmático de sus obras de madurez. La atmósfera cultural en que se desenvuelve el joven Lukács, típico representante de la intelectualidad prebélica centroeuropea, viene caracterizada por autores tales como Kierkegaard y Hegel por un lado, y por pensadores como Simmel, Weber, Dilthey, Windelband y Ricoeur. Esto no quiere decir que se le pueda asociar mecánicamente a una de esas fuentes, o que se le pueda encerrar, como ya ha sucedido, en las redes de la filosofía de la vida o del historicismo alemán contemporáneo. Su juvenil síntesis de pensamiento manifiesta, en efecto, una tal originalidad de fondo que le proporciona una clara personalidad en relación con tales experiencias especulativas. El corpus del Lukács premarxista comprende múltiples trabajos, publicados o inéditos, que en esta obra no nos es posible examinar en extenso. En consecuencia, nos limitaremos sobre todo a El alma y las formas y a la teoría de la novela, pero sin olvidarnos de otros documentos, desde el drama moderno, 1911, a Cultura estética, 1923, de la filosofía del arte, 1912-1914, a la estética de Heidelberg, 1916-1918. Su obra de 1911 es una colección de ensayos precedidos de una carta a L. Popper, que tienen por tema R. Gassner, S. Kierkegaard, Novalis, T. Storm, S. George, C. L. Philip, R. Berghoffman, L. Stern y P. Ernst. A pesar de su fragmentariedad y pluralidad de discurso, de temas y de problemas, el texto revela la existencia de un aparato filosófico que va girando alrededor de los conceptos figura de vida, vida o existencia común, de alma, vida verdadera o viviente, y de forma. La vida, entendida como vida común, tiende a coincidir en una de sus principales acepciones, con la esfera de la simple existencia o de la existencia empírica, o sea, con la vida en sus atributos de incomplitud o extrañamiento, entendido este último como carácter metafísico esencial, apasionadamente rechazado y sin embargo puesto como inevitable de la existencia humana. El concepto de alma reviste, a su vez, dos significados de fondo. Por un lado, es el principio creador y formador de toda institución social y de cada obra cultural. Según una forma de pensar que se aproxima a la de Simmel, tal y como es expresada, donde la cele, juntamente con las
objetivaciones espirituales, constituye el universo de la culture. Por otro lado, en un sentido existencial más pleno y típico de Lukács, el alma es la esfera de la individualidad genuina, que busca salirse del extrañamiento de la vida cotidiana a través de una obra de plasmación de la existencia, capaz de transformar la insignificante casualidad de los sucesos en destino, o sea, en una totalidad necesaria que tiene el centro en sí misma. La relación entre Leven y Celle tiende, pues, a desembocar en el joven Lukács en un dualismo entre la vida común y la vida auténtica. En el ámbito de este dualismo, el alma no se identifica tanto con lo que el hombre, o sea, psicológicamente, como con aquellos que puede ser. Alma significará, pues, el desarrollo máximo, la cumbre suprema alcanzable por las capacidades peculiares de la voluntad de cada individuo, por las capacidades y por los Seelische Energien, aquello en lo que el hombre puede y debe convertirse para alcanzar su verdadera y propia personalidad. Ahora bien, si el alma es el lugar a través del cual se expresa el deseo humano, de plenitud y de absoluto, las formas, en sentido existencial, representan los modos específicos a través de los cuales el individuo intenta evadirse de lo relativo. La forma es el único camino para llegar al absoluto de la vida. Dicho de otro modo, las formas se identifican con aquellas estructuras dotadas de sentido, gracias a las cuales el hombre intenta transfigurar el caos amorfo de la vida en un cosmos ordenado y cumplido. Alma, caos y formas, o sea, el camino que lleva de la casualidad a la necesidad, he aquí, según el joven Lukács, el trayecto obligado de toda vida y de todo individuo problemático. Sin embargo, como demuestra el esfuerzo de Kierkegaard para poetizar su propia vivencia con Regina Olsen, cada tentativa del hombre por plasmar su propia vida a través de las formas, trocando el vértice de su existencia por un llano trazado de camino existencial, parece destinada a estrellarse contra los escollos de la existencia. En efecto, si bien el proyecto humano de dar forma a la vida produce el mundo de la cultura y de las obras, está destinado a ser derrotado, puesto que la vida termina por vengarse de las formas y acaba por condenarlas. Esto resulta particularmente evidente en el caso de aquella forma por excelencia como es la obra de arte. De hecho, aún configurándose como una esfera en la cual las antinomias y las imperfecciones de la existencia común hallan un espacio de composición, el arte se ve obligado a suavizar el insalvable conflicto entre vida y obras, o sea, la práctica imposibilidad de poner un puente entre la vida y sus formas. Sobre el tema del artista, esto es, de su exclusión de la salvación, Lukács, en sus escritos de juventud, incide una y otra vez. Por ejemplo, en los manuscritos de filosofía del arte, al hablar de la nostalgia platónica de las formas que es propia de los artistas, escribe que la perfección que ellos confieren a sus obras, el elemento revivido con excesiva intensidad que va a desembocar en su obra, a ellos no les sirve. Están condenados al silencio, en mayor medida que los otros hombres. Y mientras que sus obras representan la realización más alta a lo que se puede llegar, ellos son, en cambio, los seres más infelices, puesto que pueden disfrutar de la salvación menos que nadie. Este destino del arte obligado a oscilar entre la exultante sensación de poderlo reducir todo a una forma y la angustiada constatación de cada forma es una pieza en el ajedrez de la vida y de la historia. Encuentra una representación emblemática en la condición de los románticos alemanes. En efecto, en su intento de poetizar el destino, a través de un panpoetismo, panlirismo, capaz de convertir el universo en una gigantesca sinfonía, Lukács únicamente percibe una patética ilusión destinada a desvanecerse bajo los golpes de la suerte. La concreta realidad de la vida desapareció ante sus ojos y fue sustituida por otra poética, puramente espiritual. Crearon un mundo homogéneo, orgánico y unitario, y lo identificaron con el concreto. Le transmitieron aquel no sé qué de angelical entre cielo y tierra, de luminoso e incorpóreo, pero de este modo la enorme distancia entre poesía y vida se les perdió. No la recuperaron nunca, puesto que en su heroico y frívolo vuelo hacia el cielo se lo habían olvidado en tierra.
Así, para ellos, el límite no fue nunca una tragedia como para los que vivimos hasta el fondo de la vida, ni fue el medio para crear una verdadera y auténtica obra. Para ellos, el límite llegó a ser una ruina, el despertar de un bello y febril sueño, un final trágico triste. La tierra desapareció bajo sus pies. Sus sólidas y monumentales construcciones poco a poco se transformaron en castillos en el aire, para luego desvanecerse como niebla bajo el sol. Muchos se convirtieron en epígonos de su propia juventud. Algunos se salvaron resignándose a arribar a los puertos más tranquilos de las viejas religiones. Aquellos que, una vez se habían comprometido a transformar por entero el mundo y a crear uno nuevo, eran ya santurrones convertidos. En cambio, según Lukács, la única existencia auténtica es la trágica, o sea, la existencia de aquel que más allá de cualquier utópica esterilización del ser, es consciente de la negatividad del vivir y de la imposibilidad de resolver la imperfección de lo real en la perfección de la forma. La existencia es una anarquía del claroscuro. En ella nada se realiza en su totalidad. Jamás nada llega a cumplirse. Todo resulta destruido y desintegrado. Nada llega a florecer si no es en la vida real. Vivir, es decir, poder vivir alguna cosa hasta el fondo. La existencia es el menos real y el menos vital de todos los modos de ser imaginables. Solamente puede llegar a ser descrita por la negación, únicamente diciendo. Siempre se pone en medio alguna cosa, como un estorbo. Schelling escribía, nosotros decimos que una cosa dura en el tiempo porque su existencia es inadecuada a su esencia. La verdadera existencia es siempre no real. Nunca es posible que lo empírico, nunca es posible por lo empírico de la misma existencia. En consecuencia, la única vida provista de valor es aquella que asume como modo de ser la propia negación, o sea, que vive en el signo del jaque y de la muerte. En otros términos, allá donde la existencia común no alcanza jamás el límite y conoce la muerte únicamente como algo espantosamente amenazante que trunca de improviso su flujo, para la existencia trágica, tal como la describe, la muerte, el límite en sí y para sí, es siempre una realidad inmanente, indisolublemente conectada con cualquier evento suyo. Y esto no solamente en el sentido negativo, o sea, como empujón hacia la muerte de toda acción iniciada, o como preanuncio de los momentos de muerte en los cuales el alma ha renunciado ya a la vasta riqueza de la existencia y se agarra únicamente a lo que pertenece más visceralmente, sino también en el sentido positivo de afirmación de la vida. La experiencia del límite es el despertar del alma a la conciencia, a la autoconciencia. Existe porque es limitada. Existe solamente porque y en la medida en que es limitada. Como se puede ver en este tipo de reflexión, que se mueve en una esfera donde, a modo de Kierkegaard, almas desnudas dialogan solidariamente con desnudos destinos. Lukács, según una conocida tesis de L. Goldman, delinea una especie de problemática proto-existencialista y pre-heideggeriana, la cual trata en síntesis una serie de motivos, el límite, la pieza de ajedrez, la muerte, etc., que más tarde serán desarrollados por la cultura europea del 900. Este filón trágico pesimista del pensamiento de Lukács, que desemboca en la tesis de la imposible posibilidad de la salvación a través de las formas, y que tiene su base en un método de análisis de lo real que F. Feher ha denominado aproximación metahistórico Leben philosophisch ontológico existencial, filosofía de la historia del drama, aún representando el motivo más característico y original de esta fase de la teoría de Lukács, con todo no se configura como su única y definitiva palabra. En efecto, a su lado y en contradicción con él, en el Lukács premarxista también encontramos otro filón de pensamiento globalmente menos pesimista sobre las suertes de la cultura y basado en una interpretación histórico-sociológica o histórico-filosófica de la crisis. En otras palabras, junto a la concepción de la lucha sin esperanza, las obras de juventud de Lukács presentan también, siempre, la perspectiva de la posibilidad de plasmar la vida a través de la cultura. O sea, una postura que, evitando el desfiladero entre la autenticidad trágica y la no autenticidad banal, permita, bajo la insignia
de la mediedad una acción de trabajo en el mundo. Al mismo tiempo y paralelamente a una investigación realizada, según los cánones de un mapa trascendental del espíritu, dirigida a delinear estructuras necesarias y por lo tanto inmodificables del destino humano, hallamos también en Lukács una investigación conducida según la medida del análisis histórico-filosófico y dirigida a trazar estructuras contingentes y, por lo tanto, modificables, por lo menos de derecho, del extrañamiento humano. Este segundo filón de pensamiento y de investigación, ya presente en algunos escritos anteriores, por ejemplo, en el drama moderno, y también en parte en El alma y las formas, pasa a primer plano en Theorie des Romans, escrita en 1914-1915, aparecida en revista en 1916 y publicada en 1920. Mientras que es evidente la influencia de Kierkegaard, resulta ponderante la presencia de Hegel. El mismo Lukács ha declarado haberla escrito en el ámbito de un replanteamiento de las tesis hegelianas de la fenomenología. Esbozando una especie de filosofía de la historia de los géneros literarios a la luz del devenir social, Lukács ve en la grecidad o en el estado épico del mundo, de hegeliana memoria, un cosmos acabado y perfecto que no sufre ningún desgarro o escisión entre hombre y mundo, interioridad y exterioridad, yo y tú, alma y acción. Puntualiza en efecto el filósofo que en la edad universal del eros, cada parte está armónicamente unida al todo, y que ser y destino, aventura y cumplimiento, existencia y esencia son entonces conceptos idénticos. Felices tiempos aquellos en que se podía leer en el firmamento el mapa de los caminos a seguir, practicables e iluminados por la luz de las estrellas. Para ellos todo resulta nuevo, aunque familiar, aventurado, pero no obstante completamente conocido. Ancho es el mundo, pero resulta ser como la propia casa. La llegada de la tragedia y de la filosofía coincide con la pérdida de esta tan orgánica felicidad. En efecto, mientras el epos presupone la inherencia de la esencia en la existencia, la tragedia, respondiendo a la pregunta ¿cómo puede la esencia volverse viviente?, ya ha perdido la inmanencia de la esencia. El sustrato problemático de la tragedia se manifiesta en toda su evidencia en la filosofía cuando la esencia, separada totalmente de la vida, se convierte en la única y absoluta realidad trascendente. Esta ruptura entre el sentido del ser y ser, entre valor y vida, que aparece por primera vez en Grecia, llega a su pleno y exasperado cumplimiento en el mundo moderno, que tiene a la novela como forma artística emblemática, entendida como epopeya de una época para la cual la totalidad extensiva de la vida ya no es dada inmediatamente, para la cual la inmanencia del sentido de la vida se ha vuelto problemática, aunque todavía anhele la totalidad. Anhelo que se pone de manifiesto por medio de la Sehnsucht por una patria perdida, metáfora de una condición de vida prealienada y preescindida, de la que el individuo advierte la privación. La epopeya configura una totalidad de vida, conclusa en sí misma. La novela trata de descubrir y reconstruir la totalidad oculta de la vida. En síntesis, la novela, en cuanto reflejo artístico del drama histórico de la modernidad, refleja las peregrinaciones de una conciencia individual, y ya no colectiva, que, interiormente problemática, va a la búsqueda de la esencia perdida. El espíritu fundamental de la novela, el que determina su forma, se objetiva como psicología de los héroes novelescos. Ellos están buscando siempre. Esbozando una tipificación de las formas de la novela, Lukács fija tres géneros. Inciso A, el del idealismo abstracto, Cervantes, Balzac, etc., en el que el héroe tiene un alma excesivamente estrecha con respecto a la complejidad del mundo. Inciso B, el del romanticismo de la desilusión, Jacobsen, Gončarov, Flaubert, etc., en el que el protagonista tiene un alma demasiado ancha con respecto al mundo. Inciso C, el de educación, Goethe, en el cual, si bien dentro de la decisión, tiene a su vez un atismo de conciliación del individuo problemático con la realidad concreta y social. Aún presuponiendo una fundamentación hegeliana de base, evidente a partir de cuanto hasta ahora se ha dicho,
La teoría de la novela se diferencia de ella por rechazar una pacificación final del espíritu consigo mismo, rechazo sobre el cual ha pesado otra vez la herencia de Kierkegaard, subrayada explícitamente por Lukács, que habla de una kierkegaardización de la dialéctica histórica hegeliana, afirmando que para el autor Kierkegaard tuvo siempre una importancia notable. Mucho antes de que éste se hubiera puesto de moda, ya había tratado él sobre la relación entre vida y pensamiento en Kierkegaard y en Heidelberg. En los años inmediatamente anteriores a la guerra, había empezado un escrito que trataba sobre la crítica de Kierkegaard a Hegel, el cual no llegó a terminar. Lukács, en efecto, gracias al establecimiento del nexo entre la estructura alienada de la civilización moderna y la estructura problemática, la novela pretende evitar cualquier solución idealista de la crisis, puntualizando que la metamorfosis nunca se puede realizar a partir del arte. La novela es la forma que, usando las palabras de Fichte, corresponde a la época de la perfecta culpabilidad, y esta forma no podrá dejar de ser soberana hasta que el mundo sea sometido a una tal constelación. Tal y como escribe C. Casses sobre la obra de Lukács, esbozada al principio de la Primera Guerra Mundial, pesa sin lugar a dudas un cierto halo de pesimismo. Además, no olvidemos que si existe una utopía en este libro, esta se realiza en el pasado y no en el futuro. Esto no quita que, hacia el final del libro, nuestro autor hable del presentimiento de una irrupción en una nueva época de la historia mundial, época que en Tolstói se había entrevisto en el simple nivel de la polémica, de la nostalgia y de la abstracción, mientras que en Dostoyevsky será por primera vez definida como pura y simple observación de la realidad. Conforme a su juvenil pensar duro, Lukács deja sin embargo en suspenso el interrogante final de si nos hallamos efectivamente en el momento de abandonar el estado de culpabilidad o si simples esperanzas nos anuncian la llegada de una nueva era, síntomas de un futuro tan débil que la estéril fuerza de aquello que se limita a existir puede destruirlos como si se tratara de un juego. De todo cuanto se ha dicho, aparece como evidente que si los primeros caminos recorridos por el Lukács llevan inevitablemente a la consideración de una existencia como una partida de ajedrez ontológicamente necesaria, el segundo camino recorrido por Lukács es el de un connubio entre Hegel y Kierkegaard, el cual, si bien evitando fáciles optimismos, ha dejado a sus espaldas la anterior desesperanza metahistórico-metafísica en favor de un punto de vista histórico-filosófico en el cual la totalidad deja de ser un ente irreal y la esperanza resulta posible. En otros términos, en la teoría de la novela, se realiza aquel giro que va de lo trágico a lo utópico, que sirve de base para el compromiso revolucionario. Más tarde, hablando de estos escritos, Lukács dirá: encuentro en mi mundo ideal de entonces tendencias simultáneas, por un lado, a una asimilación del marxismo y a una activación política, y por otro, una intensificación constante de los planteamientos problemáticos caracterizados en el sentido de un puro idealismo ético. Y escribe a propósito de su sensibilidad juvenil hacia el problema moral, conectado con el problema de la estilización de la existencia. La ética representaba un estímulo en la dirección de la praxis, de la acción y por consiguiente de la política, y esta, a su vez, en la dirección de la economía, la cual cosa conduce a una profundización teórica y por lo tanto, en un último análisis, a la filosofía del marxismo. Por lo demás, una orientación de este género empezó a hacerse sentir en el transcurso de la guerra, luego de la explosión de la Revolución Rusa. Al joven Lukács, como a tantos de sus contemporáneos, la revolución les pareció en verdad como el tan esperado cambio de época en el mundo moderno. La teoría de la novela todavía se produjo en un estado de general desesperación. No hay por qué maravillarse de que el presente aparezca en ella fichtianamente como una condición de total contaminación y de que cualquier perspectiva o vía de salida reciba el carácter de una vana utopía. Solo con la Revolución Rusa se ha abierto, también para mí, en la realidad misma, una perspectiva de futuro. Nosotros vimos que, finalmente, se había abierto para la humanidad una vía que conducía más allá de las guerras y del capitalismo. Concluyendo,
Alrededor de los años 20, a los ojos de Lukács, el marxismo comenzó a configurarse como una forma, incluso como la forma, capaz de plasmar de modo auténtico la vida humana. De allí su firme confianza en la revolución y más tarde en el partido. Tanto es así que ni siquiera frente a las aberraciones del comunismo, Lukács llegará a considerar que también el marxismo pudiera ser una forma destinada a romperse contra los escollos de la existencia.